¿Te imaginas tener un mar en medio del desierto del Sáhara? Parece imposible, pero de hecho puede convertirse en realidad con la tecnología adecuada. Bienvenido a tu canal de tecnología futurista. En este vídeo exploramos la idea de crear un mar en el desierto del Sahara, una de las regiones más secas y extensas del mundo. El Sahara es conocido por sus enormes dunas de arena y la temperatura más alta del planeta, que puede superar los 50 grados centígrados. El Sahara es el desierto más grande del mundo, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados de arena y roca. Pero este desierto no siempre fue así. Hace miles de años, era un paisaje verde y fértil con ríos, lagos y abundante vida silvestre. Sin embargo, debido al cambio climático y las actividades humanas, se ha convertido en un lugar árido y desolado. A pesar de las condiciones extremas, el Sahara es el hogar de varias comunidades y culturas que han sabido adaptarse a su entorno durante siglos. Sin embargo, la desertificación es un problema creciente en la región y muchos de estos residentes se han visto obligados a trasladarse en busca de mejores oportunidades y recursos. En este vídeo exploramos la idea de crear un mar artificial en el Sahara. ¿Se puede lograr esto? ¿Hay algún proyecto para implementar esto? Vamos a verlo. El Sahara es una de las regiones más secas del planeta, pero ¿y si pudiéramos convertir esta vasta tierra en una gigantesca masa de agua? Eso sería una impresionante hazaña de ingeniería. Una posible fuente de agua para construir un mar en el Sahara podría ser el agua subterránea, que se encuentra en grandes cantidades bajo el desierto. Dicen que el agua, a unos 75 metros de profundidad, está contenida en antiguos acuíferos que se llenaron por última vez hace 5000 años. Los investigadores afirman que estos recursos subterráneos podrían abastecer a toda África de suficiente agua para el consumo y la agricultura. Sin embargo, la extracción y el uso sostenible y responsable de esta agua requeriría tecnología avanzada y una inversión significativa. Se pueden utilizar tuberías de acero, PVC o compuestos para transportar agua. La elección del tipo de tubería depende de factores como la presión requerida, la durabilidad, el costo y la resistencia a la corrosión. Si el viaje es relativamente corto, las cisternas se pueden utilizar para transportar agua desde la fuente hasta el sitio de construcción. La capacidad de transporte de estos vehículos suele ser de hasta 20.000 litros de agua. Los trenes cisterna sirven para cubrir distancias más largas. Los trenes de mercancías equipados con vagones cisterna podrían utilizarse para transportar grandes cantidades de agua de un lugar a otro. Y los petroleros o barcos cisternas para cuando se necesita transportar grandes cantidades de agua desde una fuente distante a un sitio de construcción. Los petroleros se pueden usar para transportar agua por mar. Otra posible fuente de agua para nuestro proyecto sería la desalación de agua de mar y su transporte a través de tuberías y canales, como se hace en algunas partes del mundo. La desalinización de agua de mar es el proceso de eliminar la sal y otras impurezas del agua salada para hacerla apta para el consumo humano y la agricultura. Esta tecnología es muy utilizada en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel y España, donde la falta de agua dulce es un problema crónico. La tecnología de desalinización ha mejorado significativamente en las últimas décadas, lo que se ha traducido en menores costes y una mayor eficiencia en la producción de agua dulce. Esta sería una de las formas de llevar agua al mar en el Sahara. Uno de los métodos más comunes es la ósmosis inversa, que utiliza una membrana semipermeable para eliminar la sal y otras impurezas del agua de mar. En este proceso, el agua de mar se presuriza y se fuerza a través de una membrana, dejando sal y otros minerales. Las máquinas utilizadas para este proceso se denominan sistemas de ósmosis inversa. Estos sistemas constan de varios pasos, incluido el pretratamiento para eliminar los sólidos en suspensión y la materia orgánica del agua de mar, a la etapa de ósmosis inversa, donde se elimina la sal y otros minerales del agua, y posttratamiento, donde se ajusta el pH y se agregan productos químicos para evitar la corrosión. El pretratamiento utiliza técnicas como la filtración de arena y carbón activado, así como la coagulación y la floculación para eliminar los sólidos en suspensión y la materia orgánica del agua de mar. En la etapa de ósmosis inversa, se utilizan membranas poliméricas para almacenar sales y otros minerales. Estas membranas son muy delgadas, de solo unos pocos micrómetros de espesor. El agua se presuriza para pasar a través de la membrana y salir por el otro lado como agua potable. El posttratamiento incluye ajustar el pH del agua, agregar productos químicos como el cloro para evitar la corrosión de tuberías y tanques y agregar minerales importantes para la salud humana. Según el tamaño del sistema y la cantidad de agua a desalinizar, el proceso de desalinización puede durar desde unas pocas horas hasta varios días. En nuestro caso estamos hablando de hacer un mar en el desierto, sí que habrá un tiempo prudente para este proceso.
Además, el proceso consume mucha energía, lo que hace que la desalinización sea una opción costosa para la producción de agua potable. Como el proceso consume mucha energía, hay que tener una fuente poderosa de energía, adecuada para llevar a cabo el proceso. Una forma de obtener la energía necesaria podría ser el uso de paneles solares, que son una fuente de energía limpia y renovable. Los paneles solares convierten la energía solar en electricidad que podría utilizarse en plantas desalinizadoras y para transportar agua a través de tuberías y canales. La construcción de paneles solares requeriría la instalación de una gran cantidad de células solares en los paneles, que convertirían la luz solar en electricidad que podría usarse para alimentar bombas de agua. Los paneles solares podrían construirse en grandes plantas de energía solar ubicadas cerca del proyecto, por ejemplo, en el desierto del Sahara o cerca de la costa. El número de paneles solares requeridos dependería de la potencia requerida de las bombas de agua, que a su vez dependería del tamaño del mar artificial a crear. Es probable que se necesiten decenas de miles de paneles solares para proporcionar suficiente energía a las bombas de agua. También podríamos usar la energía eólica, se obtiene de turbinas eólicas, que convierten la energía del viento en electricidad. Esta energía también podría utilizarse para alimentar las bombas necesarias en el proceso de desalinización. En cuanto a la ciudad o ciudades donde se podrían conectar los paneles solares, depende de la ubicación del proyecto y la disponibilidad de la red eléctrica local. Idealmente, los paneles solares estarían conectados a la red eléctrica local, lo que permitiría que la energía producida por los paneles solares se utilice para otros fines, como suministrar electricidad a los hogares y negocios cercanos. Para construir un mar en el Sahara, tendríamos que construir una gran infraestructura, que incluiría la construcción de una presa gigante y la excavación de un canal de 1 kilómetro de largo en el desierto. Esto requeriría una gran cantidad de recursos y tecnología avanzada y la cooperación de expertos en ingeniería, arquitectura y geología. Una forma de construir una represa es cavar una zanja ancha y profunda en el lecho seco de un río que atraviesa el área. Esta zanja se llena con agua de una fuente externa, como un acuífero o un río cercano, y se cubre con una membrana impermeable para evitar que el agua ingrese al suelo. Otra opción sería construir una presa de tierra, utilizando grandes cantidades de tierra y roca para crear una estructura de retención de agua. Esta opción requeriría mucho trabajo de construcción y una planificación cuidadosa para hacer que la represa sea lo suficientemente fuerte como para retener el agua en su interior. Antes de seguir con el vídeo no olvides suscribirte, dejar tu like, y compartir el vídeo que no te cuesta nada, en cambio a mí me ayudas muchísimo para que siga trayéndote contenido. Ahora, tras conseguir agua, instalar paneles solares y construir un embalse, el siguiente paso sería distribuir el agua al desierto del Sahara y crear un mar artificial. Lograr esto requeriría sistemas de tuberías y bombas de agua capaces de llevar agua a las áreas designadas en el desierto para la represa. Para ello sería necesario construir una vasta red de tuberías, canales y cuerpos de agua. Una vez distribuida el agua, se debe trabajar constantemente para mantener el nivel del agua y asegurarse de que no se pierda por evaporación o percolación excesiva. La calidad del agua también debe ser monitoreada y controlada para garantizar su seguridad para la vida marina y las personas que puedan bañarse en ella o consumirla. Si bien actualmente no hay proyectos de mar artificial en marcha en el Sahara, hay proyectos que solo quedaron en esos proyectos, aunque hay iniciativas en la región para construir oasis y pequeñas vías fluviales para mejorar la vida de las comunidades locales. Estos proyectos son una forma de aprovechar al máximo los recursos naturales y promover la sostenibilidad de la región. Uno de estos proyectos es el Muro Verde Africano, que tiene como objetivo plantar árboles y crear oasis en el Sahara para luchar contra la desertificación y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Este proyecto liderado por la Unión Africana tiene como objetivo plantar más de 100 millones de árboles para 2030, aunque las expectativas para el proyecto son actualmente bajas. A pesar de los desafíos asociados con el proyecto, la construcción de un mar en el Sahara tendría un efecto transformador en la región y la humanidad en general. No solo proporcionaría agua y recursos naturales a las comunidades locales, sino que también podría convertirse en una nueva forma de turismo y recreación, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Además, la creación de un mar en el Sahara puede tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Al aumentar la cantidad de agua en el área, se podría reducir la cantidad de arena y polvo que se eleva y se esparce en el aire, reduciendo así la contaminación del aire. Es importante ser conscientes de la importancia del cuidado de nuestro entorno y del uso económico y responsable de los recursos. Debemos continuar encontrando soluciones innovadoras para prevenir la desertificación y mejorar la calidad de vida de las personas en el Sahara y en otras partes del mundo, quienes también enfrentan desafíos ambientales y de escasez de recursos. Podemos contribuir apoyando proyectos y organizaciones que trabajan por la protección y sustentabilidad ambiental, y también podemos buscar formas de reducir nuestra huella de carbono e impacto en el planeta. Juntos, podemos crear un futuro más sostenible y próspero para todos.
cómo está recorriendo la tecnología el mundo es cuestión de humanidad y dejar a un lado los intereses personales. Gracias por acompañarme en este viaje de cómo sería crear el mar de Sahara. Espero que lo hayas encontrado interesante e inspirador, y te animo a compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que podamos seguir aprendiendo y cambiando el mundo juntos. Agradezco a aquellos que llegan hasta el final del vídeo, que siendo pocos dedican su tiempo valioso a ver mi contenido. La tecnología sigue a pasos agigantados, y esperamos volver a encontrarnos en un futuro cercano. Hasta entonces, que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.